Lanzo mi voz al mundo para que se encuentre con la tuya y para que mi historia sea también tu historia. Buenas tardes, hola Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Muy bien. Gracias a todos. Gracias a los que se conectan esta tarde o los que nos van a ver después. Claro. Esta semana tuvimos el primer encuentro con las escuelas que están ya en el proyecto Voz al Mundo. Las que ya están inscritas, claro. Las que ya están inscritas, las que ya están ingresando al reservorio de contenidos. Cada vez hay más contenidos para consultar, contenidos sobre herramientas, contenidos sobre... Está buenísimo aparte, ¿eh? Me gusta mucho cómo quedó todo organizado. Sí, cómo pensar la historia, contenidos sobre seguridad en Internet. Así que la verdad es que aunque no se animen a terminar sus historias, es una buena idea inscribirse al proyecto Voz al Mundo, ingresar ahí, ser parte de la comunidad del proyecto y bueno, poder ver qué están haciendo las otras escuelas. Es como dar ese salto al vacío, porque siento que muchas de las personas que a uno nos han enviado como todo el desarrollo del texto es porque tienen un poquito de miedo. Y eso fue lo que vi en la reunión, como que, sí, pero es que no sé por dónde empezar, me da como un poco de susto, no sé. Y también fue como un momento de catarsis, ¿no? De abrir el juego y decir, no se preocupen porque no somos todos escritores y tenemos muchos años escribiendo ni nada de eso. Pero sí es la excusa para que ustedes puedan proponer este tipo de encuentros en sus escuelas con sus estudiantes y sacar algo muy bueno, multialfabetizar, que se volvió tan viral ese video que subimos. A ver, muy bueno o divertirse un poco, también, ¿no? Explorando estas nuevas formas de contar, así que no tiene que ser necesariamente muy bueno. Pueden hacer un primer ensayo de lo que es contar con distintos lenguajes y utilizando distintas plataformas para contar. Bueno, a raíz de ese encuentro se nos ocurrió la idea de empezar a compartir con nuestros oyentes historias, relatos o proyectos transmedias que fueron, a nuestro entender, muy buenos. Y eso es lo que vamos a contar en nuestra próxima sección. ¿Qué te parece? Claro, cuando iniciamos. Dale, adelante. Vamos. Ok, empezamos con esta sección hablando de historias que han marcado, ¿no? De historias transmedia que han dejado huella, que es justo de lo que vamos a hablar después, pero que han dejado huella y que nos han marcado. Dice que seleccionaste varias. Seleccioné 2 para empezar. Así podemos como ver las diferencias, ver cómo se pensaron, porque una de las cosas, una de las claves para pensar un proyecto transmedia es que hay que programarlo. No es que vamos contando, sino que hay que planificar muy bien cada una de estas partes, cada fragmento, cómo va a ser cada personaje, el guión, ¿no? O sea, todo lo que hay debajo antes de uno lanzarse a escribir una historia, que uno ve la punta del iceberg ya terminado y no sabe todo lo que hubo detrás, el rastreo bibliográfico, el buscar esto, buscar lo otro, las fotos, las imágenes, eso tarda bastante. Exactamente, lleva un tiempo, pero nos da oportunidad dentro del ámbito educativo para poder trabajar todas estas competencias en relación a buscar información, cómo seleccionarla, ¿no? Cómo son los motores de búsqueda más adecuados, en qué lugar, cómo seleccionar críticamente esa información, si todo lo que aparece en las búsquedas es lo que vale. Y bueno, y también poder seleccionar los lenguajes adecuados para cada parte de la historia, ¿no? Por supuesto, porque es que es importantísimo. A veces yo noto que cuando uno habla con algunos docentes que te dicen, no, pero yo para qué voy a utilizar tal mecanismo, que voy a hacer, no sé, una presentación y eso, ¿para qué lo voy a hacer con los estudiantes? Pero uno lo que piensa más allá es, bueno, pero es que no es el hecho de que ellos aprendan cómo hacer algo, sino todo lo que hay detrás. O sea, es lo que acabaste de decir, buscar la información, seleccionar las imágenes, qué me cuenta esto, qué me cuenta lo otro. Entonces no se acaba en la actividad, sino que trasciende. Y es justamente lo que pasa con estas historias transmedia. Exacto. Y otra cosa que tiene que ver con lo emocional, pensar los personajes y esas circunstancias que les vamos a hacer atravesar a lo largo de la historia, pensar bien cómo se sienten en relación con eso, nos da pie para charlar con nuestros estudiantes si a ellos les está pasando lo mismo y darles como ese espacio para comunicar, ¿no? Que era un poco lo que vos nos traías la semana pasada, ¿no? Expresar, digamos, aquello que sienten y ponerlo en palabras. Exactamente. Bueno, las historias que voy a compartir, que son 2 proyectos que se dieron en el ámbito educativo y que además son 2 proyectos que hoy
ya son como viejos, digamos, claro. son pioneros, ¿no? No tienen sí, me gusta más años. esa palabra, porque sí, no tienen no. tantos años, pero digamos que hoy a lo mejor tenemos más espacios para contar y utilizaríamos otras redes. Pero bueno, en ese sentido, viejos. Uno nos lo mencionó nuestra invitada la semana pasada, que es Odio el Rosa. Muy bonito ese proyecto. Bueno, ese proyecto está buenísimo porque uno de los objetivos que tenía el grupo que encaró el proyecto era fomentar, fortalecer la lectura en los adolescentes. Claro. Entonces, la primera cosa que imaginaron fue una saga de novelas, digamos... O sea, no un libro, no, una saga. Una saga. Ah, bueno, está bien. De novelas para adolescentes. Está buenísimo eso. Y cada una de esas novelas está protagonizada por un adolescente, ¿no? O sea, y se publicaron de a dos. Una chica, protagonista de una de las novelas, y un chico. Okay. Y así tres instancias de publicación. En el 2016 terminó el proyecto, por eso te digo que ya tiene sus años. Para esta época ya tiene bastantes años. Y la historia, digamos, que transcurre en cada una de estas novelas, es una historia cerrada. O sea, si vos querés leer una novela, digamos la novela de Sara, por ejemplo, que es la primera... O sea, empieza y termina, ¿no? Empieza y termina. Okay. Pero no pasa nada. Si lees solamente el libro, bueno. Pero el libro te lleva, digamos, a otros espacios. Por ejemplo, Sara cuenta su historia y tiene sus redes sociales, que en ese momento las redes más utilizadas eran Facebook y Twitter. Entonces ella tiene estas redes y vos podés, digamos, participar, leer lo que ella comenta y también... O sea, realmente las tiene, no es que están escritas en el libro y quedan para que uno se las imagine. No. Efectivamente, si yo la busco en redes sociales, aparece ella. Sí, no sé si actualmente aparece, porque este es un proyecto que terminó en 2016, pero en ese momento sí, y vos podías contactar, digamos, comentar, hacer aportes. Y te respondía a ella. Exactamente, contactar con ella. Y así con cada uno de los personajes. Y ahí es donde se da la expansión. El argumento de la historia estaba bueno, es un argumento futurista y nos da para pensar. A mí me gustaría que nos des tu opinión sobre algo esto. Algo futurista está bueno. Sí. ¿Distópico? ¿Vamos a ver distopía? Sí, y, digamos, está ambientado en 2055. Chan, chan. Y lo que plantea la historia no son tantos años, si nos ponemos a pensar. No, yo no sé, yo no sé. No son tantos años, yo espero que sí. Bueno, pero digo, la historia lo que plantea, mira qué interesante, es que en esa época no, digamos, el mundo está gobernado ya no por gobiernos, líderes, sino por multinacionales. Oh, pero ¿será que es muy diferente de ahora? No sé. Bueno, tiro esa idea. Y entonces, tenemos 33 años para pensarlo. ¿Qué hacemos al respecto? Entonces, ya no es importante en el ámbito educativo formar ciudadanos, sino consumidores. Ah, obreros. Claro, consumidores, el consumidor ideal para que pueda, digamos, fortalecer estas multinacionales y también cómo, digamos, hacerlas crecer. Por lo tanto, el perfil de cada uno de los personajes tiene que ver con estas marcas, con estas empresas, ¿no? Y se distinguen por eso, digamos, por lo que consumen y no por lo que son. Y todo esto en las redes sociales. El terreno para trabajar. Pero mira que, claro, porque se encuentra mucho con la siguiente sección de Diálogo Emocional, que vamos a hablar justamente sobre el bienestar digital y esa huella que queda. Entonces ya estos chicos se están perfilando quizás desde la escuela o desde el jardín a esa multinacional que gobierna, digamos, ese espacio físico o virtual donde se están desarrollando la historia. Exactamente. Claro, ya tienen como eso marcado ahí. Okay. Da, me parece a mí, mucho para abrir debate con nuestros estudiantes, poder trabajar mucho el tema de cómo construimos quiénes somos o quiénes queremos ser, ¿no? En las redes sociales. Bueno, sería un poco como una identidad virtual. Porque ahora todo el mundo tiene identidades, ¿no? Está la identidad social, la identidad personal, la identidad de grupo y le sumamos la identidad virtual. También es un tema que poco se habla porque uno lo ve más como del lado de la identidad social. Yo pertenezco a estos grupos, estas son mis categorías, me identifico con tal cosa, pero
dentro del universo de las redes sociales también hay algo que nos define. Los grupos que seguimos, lo que tuiteamos, lo que retuiteamos, lo que hacemos, lo que no hacemos. Incluso diría, esto empieza, me atrevería a decir que incluso antes de nacer. Claro que sí, claro, Porque los antes padres son responsables de eso. Claro, porque ya te tienen un nombre, ya me estoy metiendo mucho en lo psicológico, pero antes de nacer tú tienes una historia. Que se cumpla o no es otra cosa, pero tienes una historia, tus padres se imaginan una cosa, si vas a ser chico, chica, o no tienes una identidad construida todavía. O sea, son todas cosas como medio complejas y a veces queda mucha evidencia de eso en las redes sociales. Entonces ya tienes esa identidad virtual y vas creciendo con eso. Pero bueno, la propuesta de este proyecto Voz al Mundo es empezar como a unir todos esos perfiles. Esto es tema de otra sección. Sí, perdón, me fui metiendo en la mía. Pero bueno, digamos, somos una sola persona y deberíamos tener todos esos perfiles integrados. Así que esa es labor de tu profesión. Está bien. Poder como conducirnos. Me tirás la pata a mí solo, claro. Bueno, yo soy educadora, pero digamos, los que ya estamos disociados quizás necesitamos una mano de psicólogo. Bueno, los autores de este proyecto Odio el Rosa son Ana Alonso y Javier Pellegrín, son españoles. Este es un proyecto de una editorial española y lo interesante para quienes quieran entrar a investigar un poquito más es que en la página web, que sí está activa, odioelrosa.com, van a encontrar un mundo transmedia, ¿no? Otros espacios para poder seguir participando de estas historias. Por ejemplo, en la solapa del mundo transmedia hay blogs de los personajes según sus profesiones. Por ejemplo, si es un especialista en marketing, tiene un blog de marketing, pero de marketing de 2055, con toda esta lógica. Cosa. ¿Sabes que lo voy a chusmear? Porque sí, es ya muy me dejaste picando ahí en el terreno, porque a mí que me gusta leer, estaría divertido. Bueno, esa es la idea. Invitamos a todos los que nos están escuchando a que vayan a mirar, porque siempre es disparador para nuevas ideas, ¿no? Y también algo que ahora en los proyectos que se están haciendo actualmente es, digamos, bastante usual, y en ese momento fue bastante interesante y como novedoso, es que hay un espacio para descargar cosas en físico. Si bien este proyecto inicia con libros que son físicos, digamos, tener como la figura para colorear, el póster para tener, o digamos, pegar en la agenda, digamos, tener el físico de estos personajes que hace que se acerquen bastante a nuestro cotidiano. Claro, o sea, si me gusta un personaje, voy y lo descargo directamente, no tengo que tratar de buscar en toda la red social a alguien que haya hecho algo similar para descargarlo, sino que lo tengo de manera oficial. Exacto, y esto es algo que para los adolescentes es muy lindo, ¿no? Poder colorear, poder apropiarse del personaje, si son fan de uno en particular o de alguna de las historias en particular, pueden entonces tener su personaje para descargar. Perfecto, me encanta. ¿Te gustó? Sí, lo voy a ir a chusmear, ¿eh? Bueno, te cuento rapidito la otra historia, porque lo interesante es que es algo diferente. Es diferente. O sea, esta historia que hablamos, Odio el Rosa, es toda digamos, de ficción. Y la siguiente historia es una historia que en realidad, si bien es de ficción, es una historia que está basada en hechos que se pueden documentar. Que se desarrolló durante el año del bicentenario del cruce de los Andes. Vos sabés que ese es un hecho histórico muy importante para Argentina. El cruce del general San Martín a través de los Andes para libertar Chile, Perú. Y entonces lo que se propuso este grupo, que fue un grupo de historiadores del CONICET, junto con el diario Los Andes de Mendoza, fue armar perfiles en Twitter durante todo el año de estos personajes, el general San Martín, su esposa, cosas. Yo creo que ese sí lo vi, su hija, y otros personajes contemporáneos, entre los que está incluso Bolívar, con quien San Martín tenía contacto. Porque, digamos, me parece súper interesante este proyecto. Siempre el hecho del cruce de los Andes se da como un hecho muy sencillo, ¿no? San Martín cruzó los Andes. Caminó, ¿no? Encontró las escaleras eléctricas, llegó allá. No fue tan fácil. Exacto, los chicos deben pensar, claro, hoy en día cruzamos así de fácil, o en avión, o por... Ponele, ¿no? Bueno, bastante más sencillo que en esa época, seguro sí. Y
Y realmente lo destacable de esa proeza en esa época era cruzar semejantes montañas en un burro, que no fue en un caballo, fue en un burro, y con toda la dificultad que debe haber, tenido. Y además no se le ocurrió de la noche a la mañana, sino planeó. Que fue, algo que fue aconteciendo a lo largo del tiempo. Entonces, poder hacerlo hablar al personaje, humanizarlo con sus temores, con sus incertidumbres, con lo que le iban comentando otros. Sí, o sea, si estaba cansado, si tenía hambre, o sea, humanizarlo. Como que realmente. Traerlo más, ¿no? Aterrizarlo un poco más para ver que también esas personas sufrieron cosas, vivieron situaciones y que a veces no podemos identificar desde ese lado. Exactamente, fue realmente algo muy interesante porque además nos hizo como acercarnos al personaje e incluso poder comentarles cosas. Toda esa historia transcurrió en Twitter, todos los días los personajes van subiendo cosas, tuiteaban cosas y las personas les podían hacer comentarios, dar likes. Incluso en el momento del cruce de los Andes las personas mandaban fotos de los Andes, del recorrido. Wow. Aquí, ¿dónde estás? ¿No? Fue muy, muy interesante. Y esto nos hace pensar que para la escuela puede ser un excelente proyecto trabajar ciencias sociales o un proyecto de historia con San Martín o con otros personajes, invitando a los estudiantes a indagar más allá. También a los otros docentes, ¿no? Como que también se integren varios, que no sea solo una actividad de el profe raro de historia. Absolutamente. Y humanizándolos, ¿no? Pensando estas acciones históricas en el terreno, como si las tuviéramos que llevar adelante, y cuáles fueron, sus antes y sus después. Perfecto. Así que, bueno, este proyecto que te estoy contando de San Martín disparó para Learning varios proyectos que llevamos adelante en escuelas y que las personas pueden encontrar también en el reservorio de Voz al Mundo. Claro que sí. Bueno, eso es todo por esta semana. Después te traeré más historias. Espero que te hayan gustado. Espero la historia y la voy a leer. Hola, Sil. Hola. Nuevamente, te cuento que aquí estoy abriendo el vivo de Instagram. Buenísimo. Para saludar a todas las personas que me están viendo. Y siempre me pasa que se me queda comprobando la conexión, así que ahí los saludo. ¿Cómo están? Ya empezamos esta sección de bienestar digital. Ay, qué tema. Y qué tema, ¿eh? A mí me dio, cuando estuve investigando, fue como, yo me voy a meter a hablar de esto. Porque me parece súper interesante, lo voy a dejar más bien acá. Me parece súper interesante, pero es una temática que por ahí sorprende a muchas personas porque no es como tan conocido o no nos dejamos pensar en esto como rápidamente, sino que es algo que creemos que es ajeno, que de pronto Netflix lo toca en alguna que otra película, como por ejemplo el dilema de las redes sociales. Y como que eso no nos atraviesa, ¿no? Yo tengo mis redes sociales, o hay gente que te dice no tengo redes sociales, y no se acuerda de que WhatsApp es una red social. Y resiste, claro. Y sí, yo no me voy a meter en eso. Yo no soy, ¿cómo es que dicen? Yo no soy millennial. La gente que tiene 30 años dice, eres millennial, lo que no eres es X. O sea, como que se confunde incluso en esas categorías. Pero, ¿por qué es tan importante hablar del bienestar digital? ¿Qué te imaginas tú? Bueno, es importante hablar del bienestar, ¿cierto? Ok. O sea que desde ya llevarlo al plano digital me parece súper interesante porque estamos inmersos en lo digital. Entonces, ¿cómo no pensarnos, bien dentro del ámbito digital? Y lo que ocurre, y por qué esto ha tomado como tanta relevancia, es porque creemos que la tecnología, la forma que está avanzando, las cosas como se están desarrollando, como que nada, de pronto sale Alexa o sale algún otro, no sé, le digo alguna cosa que haga mi asistente virtual y ya está. Pero en realidad muchas de esas aplicaciones están recolectando todo el tiempo información nuestra. Cuando tienes, por ejemplo, Alexa, que ahora está muy famoso en casa, muchas veces no leemos los términos y condiciones que tenemos que aceptar cuando desarrollamos una configuración o cuando decimos que sí a la configuración que viene de base. Por ejemplo, muchas veces hay redes sociales que recolectan todo lo que decimos
todas las fotografías, todos los videos, aparentemente para algo que medio que se han visto complicadas algunas empresas, y es para mejorar la experiencia de usuario. Ujú. Pero te pregunto, si un vecino tuyo viene y te dice, mira, vamos a mejorar nuestra relación de vecino. Quiero personalizar mi saludo hacia ti, te dice tu vecino al lado. ¿Me dejarías por esta cámara y este audio para grabar todo lo que digas? Así ya sé cómo te gusta que te saluden. No, claramente. Claramente Obviamente no. que no. Vas a decir que no, pero muchas veces damos a aceptar a todo lo que viene en redes sociales sin detenernos a leer un poco qué es lo que estamos aceptando. ¿Cuán invasivo puede ser? Claro, porque aparentemente nos soluciona la vida. Hay mucha gente que prende las luces con Alexa, que prende con el asistente de Google, prende otras cosas, que maneja bastante su vida y esto le funciona para muchas cosas, pero no terminan de entender realmente cuál es el riesgo que tiene detrás. Yo no estoy diciendo acá que vayan y quemen todos los dispositivos electrónicos que tengan, nada por ese estilo, pero sí que tenemos que tener más cuidado, y sobre todo con los niños. Sobre todo con los pequeñitos, también con los adolescentes, por supuesto, pero a veces con los chiquititos uno tiene que tener mucho más cuidado. Por ejemplo, era lo que hablábamos en la discusión anterior. A veces cuando empezamos esta identidad virtual, no le preguntamos a ese chico si está disponible a lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer. Entonces hay muchos chicos que se ven enfrentados, por ejemplo, a la fama, sin pedirla, sin buscarla, sin querer salir en tal o cual comercial, sin querer que hayan documentado todo el parto y que después lo vean en la fiesta de los 15 años. Y esa chica ahí tapándose la cara, mi mamá, ¿por qué grabó esto? Por favor. Claro. Sí, yo me acuerdo, y te estoy hablando hace 25 años en mi escuela, que una de las mamás de mis compañeritos dijo, yo voy a donar mis fotografías artísticas a la escuela. Y todo el mundo fascinado, pues, wow, mis fotografías artísticas a la escuela. Adivina de qué eran las fotografías. No me digas que eran sobre sus niños. Era sobre el parto del niño. Ay, no. De uno de los nenes, claro. Entonces estaba en la sala de ciencias naturales. O sea, obviamente no tengo nada contra ella que la haya publicado, pero el bullying que le hicieron a ese chico a partir de esa foto fue impresionante. No, impresionante, claro. Porque claro, era en ese estado de vulnerabilidad, de ver a su mamá ahí expuesta en todas esas situaciones, es complicado, y te estoy hablando hace 25 años. Pero esas fotografías desaparecen. No, claro. Ese es el tema, ¿no? Porque a lo mejor, si están en físico, vos las puedes retirar de la escuela en el momento que tú quieras, aparentemente, pero si están en las redes sociales, eso no desaparece tan fácil. No, exactamente, no desaparece directamente, ¿no? Y esto me dispara a pensar que quizás tenemos que concientizar mucho a los padres respecto de cuánto derecho tenemos, ¿no? Claro. Para publicar imágenes de los chicos. Creo que hay algunas aplicaciones, algunas redes que permiten que los mismos chicos coloquen ahí que les tienen que pedir autorización, claro, para etiquetarlos, por ejemplo. Pero eso no soluciona completamente la situación. Porque, por ejemplo, te pregunto, ¿no? Hablando ya más de lo académico, no muchas escuelas tienen la precaución de que los chicos firmen si quieren ser fotografiados o no. Ahora eso medio que es una ley, pero no todas las escuelas lo cumplen. Entonces, y ahí estamos hablando de este bienestar digital, donde quiero yo como padre que sepan que mi hijo estudia en esa escuela específicamente. Entonces hay todo un manual de buenas prácticas para cuidar la información de los estudiantes. O sea, yo soy psicólogo, ¿no? Hago todas mis sesiones, o la mayoría de mi consultorio es online. Y siempre que hablo con mis pacientes les digo, esto es online, vamos a usar esta y esta red, que ya está confirmada, que no va a pasar nada. O sea, bueno, confirmada entre comillas, ¿no? Siempre uno advierte de los riesgos. Pero no vamos a hacerlo por WhatsApp, no vamos a hacer las sesiones por tal lado, por tal otro, porque se puede acceder después a esa información de manera rápida. Inclusive, eso tiene que tener un cuidado. Entonces, ¿qué están haciendo las escuelas, por ejemplo, para tener ese cuidado en las comunicaciones durante la pandemia? Si todo era por WhatsApp. ¿Te acuerdas que muchas veces íbamos a escuelas y la recomendación que les dábamos era, bueno, listo, les va a tocar usar WhatsApp, pero no es el medio más adecuado para la privacidad de estos estudiantes. O sea, no es el sitio más adecuado. Incluso yo me acuerdo alguna vez que nos hacían encuestas
y era un formulario de Google, o sea, lo más vulnerable del planeta Tierra, porque no se tenía ninguna medida de seguridad. Entonces, todo esto para hablar de qué cosa en específico, toda esta cuestión que estuve planteando. Hay veces en que uno no piensa sobre su marca personal. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, por ejemplo, tu último trabajo, el último trabajo de Learning Team, la última cuestión que conseguiste para Learning o para ti a título propio, ¿fue mandando un CV o por qué plataforma lo encontraste? Bueno, una plataforma que resulta mucho para el ámbito académico es LinkedIn. LinkedIn, ok. O sea que posiblemente esas personas o esa empresa que te reclutó para un trabajo en específico vio no solamente tu experiencia de que tienes una maestría, de que estudiaste acá, de que trabajaste acá, sino además todas las fotos que compartiste, todos los textos que escribiste, todas las cosas que están ahí. Claro. O sea, eso es mucho más que un CV. Eso es como si entregaras, qué sé yo, un pequeño libro. Revise mis tweets y revise mi diario íntimo. Claro, por supuesto. Y ahí seguramente, no sé cuándo habrás abierto LinkedIn, pero posiblemente tenías el enlace al tweet, el enlace a YouTube, entonces vieron alguna que otra presentación. Pero imagínate que tú por allá en el 2000 y algo, cuando empezó Instagram, subiste una foto y nunca la borraste. Eso aparece ahí. Entonces hay muchas empresas que se fijan muy detalladamente qué es lo que está ocurriendo con el perfil de sus empleados para ver si los contratan o no los contratan, o además para saber si alguien que ya está en la empresa debe continuar o no. Que fue algo muy gracioso que le pasó, bueno, a mí en este momento ya me causa un poquito de gracia, pero en ese momento no tanto. Una chica que publicó en TikTok que su trabajo era muy fácil. Era muy sencillo, se viralizó por todos lados. A los 2 días la despidieron. Entonces uno se queda, pero ¿tienen derecho? ¿No tienen derecho? Después miraremos la cuestión legal. Pero sí que tu marca personal importa. Y esto va a ser cada vez más relevante para los niños, niñas y adolescentes a futuro. Entonces, posiblemente, si ya no es que les ha ocurrido, muchas veces han perdido empleos o han ganado empleos por lo que han escrito o dejado de escribir o por qué personas siguen una red social. Yo sé que esto es muy invasivo, de pronto decirlo así de forma tan escueta, pero sí que uno tiene que cuidarse en esto. O sea. Interesante también porque muchas veces los chicos piensan que hay redes que comparten solo con sus amigos. Claro. Y otras redes quizás que las tienen o para la escuela o para buscar un trabajo. Y sin embargo todos podemos ver todo, ¿no? Exacto. Entonces, más si el perfil está público. Exacto. Incluso, y ya con esto cierro para dar paso un poquito más a la otra sección. Me acuerdo, por ejemplo, de que hay muchos adolescentes que crean grupos en Facebook sobre adicciones o sobre depresión o sobre que esto me pasa, que me pasa lo otro. Y uno dice, bueno, listo, crearon este grupo para una ayuda, ¿no? ¿Cierto? Pero a veces se cuentan cuestiones tan de índole privada, tan delicadas, tan sensibles, que los chicos terminan quedando expuestos. O sea, yo cuento cómo fue que sufrí tal o cual situación traumática para ver quién me puede ayudar, entre comillas, en ese momento, y esa información queda allí. Claro. Esa información puede acceder una persona que efectivamente sepa de psicología o que no. No sé si las personas de manera recurrente revisan las credenciales de los profesionales que se anuncian en Internet, así como hay estafas piramidales y también estafas de profesionales. Entonces, todo esto es muy delicado porque me imagino, qué sé yo, una sobrina, una prima, un familiar que me diga tengo depresión y lo primero que se le ocurre es publicarlo en la red social. Posiblemente va a tener apoyo, posiblemente no, pero eso ya quedó allí escrito. Si una empresa quiere contratarme y después quiere ver si tengo algún tipo de problema psicológico por el trabajo que voy a desarrollar y va a ese que yo escribí en ese momento, que me sentía de tal forma, de tal otra, y posiblemente se va a echar un poquito para atrás porque va a decir, aquí hay una evidencia, por más de que no me pida mi historia clínica. Total. Porque eso es parte de mi historia clínica como paciente. Entonces eso es bastante delicado y es un llamado de atención a los padres, a los padres, a los educadores, que esto es algo que debe estar en la escuela, que debe ser tema de conversación y que no piensen que las redes sociales son inofensivas. Uh-huh. Tampoco es que son peligrosas. En realidad, nuestras actitudes son, digamos, las que pueden ser peligrosas o pueden pecar de inocentes. Bueno,
Buenísimo, para Se acabó seguir trabajando. la sección, sí. Para seguir trabajando. Nos vamos a una tanda y después tenemos un invitado. Perfecto, perfecto. Bueno, en esta sección hoy tenemos un invitado de lujo. Sí, sí, sí. Lo voy a Maravilloso, ¿eh? Sí, lo voy a presentar con un párrafo dentro de un montón de tareas que realiza, que creo que lo representa bien. Él es Javier Lombardi, es esposo y padre de 3 adolescentes. Me gusta esa introducción, ¿eh? Especialista en seguridad digital y concientización. Es consultor digital familiar, auditor de sistemas en DNB, contenido y ciberseguridad en Dixit Institute de Estados Unidos y es mentor educativo y vocero de Argentina Cibersegura. Bueno, buenísima Javier, la presentación. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Bienvenido. Bienvenido, Javier. Qué bueno tenerte. ¿Cómo estás? Creo que tenés cerrado tu micrófono. Sí, tiene que darle la opción para habilitar. Ahí está. Ahora perfecto. sí. Tenía muteado el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Realmente un placer poder compartir con ustedes esta tarde y charlar en este espacio, tan interesante, me contaba Silvana cuando me contactaste hace algunos días. Exacto. Bueno, la verdad es que tendríamos muchas cosas de qué conversar con Javier. Totalmente. Ya con la presentación se dan cuenta, pero me gustaría que abordáramos hoy el tema de las redes sociales, que ya veníamos conversando más temprano. ¿Qué te parece, Javier? ¿Qué peligros conlleva que chicos y chicas usen redes sociales? Sabemos que cada vez inician estos, el tránsito por estos espacios más temprano. Bastante más temprano. Sí. ¿Qué sugerencia nos das al respecto? Bueno, primero, una aclaración que me gusta siempre hacer. Me gusta más hablar de riesgos que de peligros. Ok. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el peligro es eso que me paraliza, es eso que me da miedo, temor, que no me deja actuar. Y definitivamente cuando hablo de riesgos, cuando los puedo reconocer, cuando los puedo sopesar, cuando puedo tamizar en ocurrencia, en estadística, cuál puede suceder con más factibilidad que otros, ahí es donde hay un trabajo, una dinámica, una posibilidad de acción, de tomar decisiones informadas. Definitivamente ese es un gran punto. Y un poco la introducción que hacía Silvana es interesante porque, acabamos de, si quieren salir, para algunos, para otros estamos transitando todavía una pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas. Una de ellas, un poco lo mencionabas vos, ¿sí? Volcar la mayoría de nuestras actividades al entorno digital, y esto muchas veces sin mediar mucha preparación, ¿sí? Entonces, nos abrimos cuentas aquí, nos abrimos cuentas allá, porque queremos estar conectados, porque queremos aprender, porque queremos comunicarnos, porque queremos encontrarnos, divertirnos, entretenernos, ya. Y digo, todas esas nuevas identidades que fuimos formando, fuimos conscientes de que las plataformas moldean nuestra información, se van compartiendo nuestros datos, nuestra información personal, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos, en algún punto, reitero, decir hasta acá, ¿sí? ¿Cuáles son esos derechos? Porque quizás las obligaciones las conocemos, pero ¿cuáles son esos derechos como ciudadanos digitales que tenemos, ¿no? Uno, por ejemplo, el tema de resguardar nuestra privacidad. Entonces, habrá muchos de nosotros que tenemos algunos perfiles totalmente públicos, otros no, porque esta posibilidad de tenerlos en privado nos da la posibilidad también de gestionar quién se pueda contactar conmigo, quién pueda mencionarme y tantas otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, está bien interesante esto, y más, vos decías, Silvana, el tema de la edad, ¿no? Y asentíamos
todos, ¿no? Cada vez a menor edad y así. Es interesante porque ayer, si mal no recuerdo, Snapchat, quizás una red o una plataforma que no utilizamos mucho en el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte a pleno, y que durante tantos años no le había prestado atención a la posibilidad de que las personas adultas pudiéramos acompañar, monitorear, ¿sí? Gestionar las cuentas de los menores. Y a partir de ayer, esto, bueno, quizás no como nos hubiera gustado, no como lo hacen otras plataformas, como sea, pero es un gran paso, ¿sí? Tener herramientas para poder gestionar la identidad de una persona menor, las comunicaciones, su exposición, su imagen, también cuáles son estos límites, estas ideas que tenemos, estos valores que tenemos como familia y que queremos ver, si quieren, plasmados en los entornos digitales que habitamos, ¿no? Interesante porque incluso, bueno, Fernando lo mencionaba en la sección anterior y ahora también lo traes vos, Javier. Este es un tema que los adultos no pueden dejar de lado. O sea, es un tema para tratar en familia. Claro, porque ya ha estado de lado durante mucho tiempo. O sea, como que le damos ok a todo lo que nos piden. Sí, ¿quieres compartir esto? Sí, no hay problema. Y no nos detenemos a mirar qué es lo que estamos firmando. Como cuando vas al banco y te dicen, ¿leyó la letra chica? Sí, pero no. Y en el caso de los padres y educadores, ¿cómo acompañamos a los chicos si a veces no estamos ni enterados de las redes sociales que utilizan o cómo son? ¿No? Por ejemplo, recién mencionabas Snapchat y muchos adultos. Yo pensé que ya no existía, de hecho. Pensé que estaba muerta. Dije, Snapchat ya la enterraron. Ya está. Es interesante, Fernando, porque, a ver, todas las plataformas, en definitiva, nacieron en un lugar geográfico y están pensadas inclusive culturalmente. Por ejemplo, no es lo mismo hacer una búsqueda en Google, en Yahoo, en Bing, que hacerla en Yandex, ¿sí? Un buscador que está pensado en el otro lado del planeta, con una cultura en particular, que es muy interesante porque al interactuar con chicos, con chicas, con adolescentes y demás, uno se entera que, por ejemplo, y esto lo pueden probar cualquiera de ustedes en casa, si quieren buscar algún tipo de imagen, ¿sí? Sin censura, ¿sí? Yandex es una gran herramienta. Ah, mira. ¿Por qué? Porque Google o Yahoo o Bing mismo tienen por defecto, ¿sí? algunos filtros de contenido, mientras que Yandex no. Entonces me he encontrado, confidencialmente hablando con chicos después de alguna charla, que me dicen, sí, pero pasa que yo como tengo filtro de contenido en mi casa, utilizo este buscador o utilizo esta otra plataforma para buscar contenido que me interesa, porque si no, no lo puedo hacer. Entonces, acá, y un poco Silvana lo traía, ¿no? ¿Qué hacemos como adultos? Si descansamos en bueno, tengo un control parental y así y tal, y lo configuré como me parece que está bien, o voy pensando que los chicos van cumpliendo años, van ganando experiencia, van aprendiendo a saltar ese filtrado, ese control parental, y yo como adulto, como persona adulta, perdí el tiempo de poder compartir con ellos, de charlar que les interesa, de cuáles son esas cosas inclusive que los inquietan, cuáles son esas cosas que les causa más interés buscar, encontrar, vincularse con, cuáles son esas plataformas que, por ejemplo, un término muy interesante, porque digo, los adultos a veces nos quedamos diciendo, ¿qué plataformas o qué situaciones le dan cringe? ¿Sí? Es muy interesante esto, la vergüenza ajena, ¿no? Y vos decís, pero muchos adultos, personas adultas todavía hoy, cuando uno habla de cringe, de ¿what? Y bueno, son como entre muchísimas palabras súper interesantes que hoy nuestros chicos y chicas utilizan y que siempre fue así, ¿sí? Siempre fue así. Hacemos una retrospectiva, ayúdenme ustedes, Fernando, Silvana, ¿no? Con sus adolescencias. Y hubiéramos actuado muy diferente a los adolescentes hoy si hubiéramos tenido un smartphone todo el tiempo en nuestro bolsillo.
Totalmente, yo creo que sí. ¿No? Sí. Digo, ¿cuánto nos hubiéramos expuesto nosotros? ¿Cuánto hubiéramos pensado antes de publicar? Todas las cosas que hoy les pedimos a los chicos, muchas veces inclusive en tono de exigencia, y como personas adultas, no sé si, yo espero que sí, y es el desafío, ¿no? Ser buenos ejemplos a la hora de acompañar, de enseñar, de divulgar este buen uso, este uso seguro y saludable de los entornos digitales que habitamos, ¿no? Sí, y eso, estar involucrados, ¿no? Perdón. Porque me quedo pensando en lo que decía Javier, cuando uno pone un control parental, si eso no está acompañado de una conversación, que obviamente ya me meto en otro terreno, o sea, los chicos van adquiriendo capacidad progresiva. Entonces, yo no puedo pretender que un niño de 5 años tenga el mismo control parental que uno de 12, pero si yo en medio jamás propuse un tema de conversación como el cuerpo, ni siquiera estoy hablando de la parte más genital, el cuerpo, simplemente tu cuerpo, cómo lo expones en una red social, qué muestras, qué no muestras, qué dices, qué no dices. Si eso no estuvo en el tema de conversación, no puedo sorprenderme cuando tenga 15 y me entere por una historia oculta para mí. Claro. Que estaba en tal lado haciendo tal cosa. Bueno, a ver, nunca te interesaste en esos años, tampoco te sorprendas ahora. Claro. Sí, y bien interesante esto que vos planteabas, porque digo, vos decías 12 años como una edad donde todavía resultaría, o a nuestro entender o a nuestra mirada, eficaz un control parental. Bueno, ya es la edad en la que ya estamos claro que no sirve. No. ¿Sí? Cuando llegan a los 10, 11 años, empiezan a googlear, empiezan a ver o encontrar lugares donde les enseñan, digo, un video de YouTube, nada del otro mundo, no tienen que sumergirse en algún lugar recóndito de la web, sofisticadamente. ¿no? Claro, y entonces sí, y vos decías esas charlas, yo digo muchas charlas, yo digo muchos espacios de acompañamiento. A mí me parece algo increíble, por suerte, particularmente con mis hijos lo hemos practicado por esas cosas de la vida siempre. La covisión, el co-viewing, ¿qué es esto? ¿Sí? O sea, que cada uno pueda tener sus gustos a nivel, por ejemplo, de películas o series a ver, pero que también familiarmente compartamos algunas interesantes. ¿Sí? No sé, ahora está la nueva temporada de Control Z, no sé, el otro día decían también que a veces les da un poco de risa, sí, de risa, porque digo, hay una nueva temporada de Virgin River que es así como muy romántica, muy rococó. Claro. Entonces, a veces los adolescentes dicen, la quiero ver, pero sé que no tiene mucha onda. ¿Sí? Claro. Me decían unos chicos en una charla la semana pasada. Y hay cantidad de films, de películas y de series interesantes. No sé, a mí se me ocurre hoy una película muy interesante para ver, Ready Player One. Cuando hablamos de realidad virtual todo el rato, y a veces no tenemos en definitiva conceptualizado qué sería un espacio de realidad virtual, ¿no? O de realidad aumentada. Y bueno, esta película me parece que es interesante. Después otra película inclusive muy muy graciosa que trata el tema de los videojuegos, inclusive del bien jugar, del bien divertirnos. Sí. Que es Free Guy, esta película. Claro, esa es más reciente, ¿no? Muy, muy reciente. Muy buena con los NPC. Bueno, ahí está, un tema que hoy, ¿sí? Sin ir más lejos, Instagram está planteando que uno puede conectar su wallet para empezar, están haciendo la prueba, ¿no? Para empezar a utilizar NFTs en Instagram, ¿sí? Entonces, bueno, son noticias que todo el rato están llegando a nosotros y como personas adultas, por lo menos digo yo, deberíamos estar adecuadamente informados. Exactamente. Bueno, y hay un tema que quedó acá picando y que ya también trabajábamos con Fernando, pero que vos tenés una mirada muy particular, que es este del well-being, ¿no? Cuando el exceso o cuando estar en las redes se transforma en un problema para los chicos. ¿Cómo podemos estar alertados de esto? Bueno, es interesante porque, a ver, hay digital well-being,
hay dos miradas, si quieren, como muy grandes en el mundo al respecto de esto. Uno es lo que es digital well-being, el bienestar orgánico, holístico, ¿sí? de la persona, y otro más al estilo spa, digo yo siempre, lo que es digital wellness, ¿sí? Yo adhiero particularmente y personalmente a lo que es digital well-being porque justamente se plantea como un concepto en el cual, entre tantas cosas, ¿no? Pero vemos desde la mirada adulta esta idea de demonizar el espacio de juego de nuestros chicos y chicas, ¿no? Y entonces el planteo desde este concepto es, a ver, ¿te gusta jugar? ¿Sí? A todos nos gusta jugar. Esto es algo que, digo, es humano. Uh-huh. Hacemos muchas veces el esfuerzo para cumplir con todas nuestras tareas y llegar al espacio de juego, ¿sí? Esto uno le dice a cualquier chico o chica, mira, antes de jugar tenés que hacer X e Y. Rápidamente lo van a tratar de hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay unas ganas, hay una ansiedad increíble por... Ahí está. Ahora, nos ponemos a jugar. Pasamos un rato jugando. Mucho rato, poco rato, cada uno evaluará y tomará métricas en sus hogares, ¿no? Pero digo, en esos momentos también somos conscientes de las emociones que nos van surgiendo, que nos nacen, que transitamos en esos espacios de juego, ¿sí? Y digo, si reconozco que este juego, a diferencia del otro, este servidor, a diferencia del otro, digo, hay muchas situaciones, y no voy a mencionar ninguna porque a muchas personas nos encantan determinados tipos de juegos y a otro grupo enorme no. Totalmente. O al revés, ¿sí? Esto es algo muy personal, muy particular, pero es fundamental que trabajemos. ¿Por qué? Porque si no desarrollamos esta idea de lograr encontrar balance, equilibrio, ¿sí? En nuestros momentos on y offline, ¿sí? Siendo que hoy, digo, todos nuestros momentos están regados de una y otra realidad, ¿sí? Uh-huh. Hoy es nuestra vida en on y en off casi permanentemente, ¿no? Pero es interesante cómo eso va impactando en nosotros. Sin ir más lejos, hace unos meses atrás veíamos cómo salía a la luz un estudio acerca de la imagen corporal, cómo nos empieza a impactar la imagen corporal de la otredad, de las otras personas en nuestra estructura psíquica, en nuestra valoración, ¿sí? Y entonces empezar a entender a veces, esto es muy interesante porque hay una red que está surgiendo ahora, ha tenido muchas descargas, que justamente nos está, digo, a diferencia de Instagram o de otras plataformas, random en el día, ¿sí? Nos plantea que hagamos un posteo, porque a lo que va o a lo que está jugando esta nueva plataforma, que estoy tratando de recordar el nombre porque se me fue en este instante. ¿Kuwait o algo por el estilo? ¿Cómo? ¿Kuwait o algo por el estilo así? No. Kuwait es una plataforma de videos muy parecida a TikTok. No. Sí. Esta es muy, muy reciente. Está teniendo en las últimas semanas, muchas descargas. Y lo que nos plantea es random en el día. No sé, un día nos planteará a la mañana, a las 7 de la mañana, hacer un posteo. Porque lo que busca es que esos posteos sean como con mayor, si quieren, crudeza o legitimidad o espontaneidad. Claro, como muy orgánico. Interesante. Sí, pero bueno, ahí también está la ansiedad que nos genera esa plataforma, porque como no sabemos cuándo nos va a pedir hacer el posteo. Eso sería como desde lo conductual, porque es una recompensa que no estás esperando, pero sabes que va a llegar en algún momento, como cuando estás en una maquinita de tragamonedas. Claro. No sabes en qué número va a estar y estás todo el día ahí viendo y revisando ese ya te llegó el posteo. Terrible. Ese es un poco... Nos debes el nombre, Javier. Sí, por favor. Quiero meterme a ver qué onda. Lo voy a postear apenas lo terminemos y lo pueda buscar, porque realmente es interesantísimo. Me resultó desde esta situación de generador o generadora de ansiedad. Digo, claro. Uno quiere justamente lograr, si quieren, más sosiego, tranquilidad, relajo,
y a veces uno mismo habita o busca situaciones en las cuales, bueno, justamente nos genera alerta. Todo lo contrario. Por eso es tan importante empezar a conocernos nosotros. Y a veces, leí hace poquito un relato, ¿no?, que hablaba del espejo, de ese espejo que a veces nos devuelve una visión, una imagen fidedigna de lo que somos, y otras veces el fabricante del espejo se encarga de devolvernos una mirada distorsionada, ¿sí? Esto también lo podemos asociar a las redes en el sentido de que podemos caer presos de esta búsqueda de perfección o de ideal cuando, como dice, me acuerdo, Forrest Gump en la película, las imágenes, o en realidad la vida es lo que pasa entre imagen e imagen, fotografía y fotografía, claro, ¿no? O sea, esto tenemos que volver a la conciencia, por eso es interesante siempre cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, hablamos de concientización, o sea, de traer al consciente esas cosas que quizás no prestamos atención y nos están poniendo en riesgo. Por ejemplo, también la gestión desajustada de nuestras emociones. Exacto. Bueno, la verdad se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente se nos acabó el programa. Pero bueno, súper interesante. Creo que hay un montón de cosas para pensar y para seguir conversando. Para retomar, sí, en otro momento. Así que, Javier, muchísimas gracias por este tiempo. Muchas gracias. Y nos encontraremos seguramente en algún otro momento. Sí, cuando ustedes quieran, yo encantado. Desde Argentina Cibersegura siempre agradecemos estos espacios, porque no solo nos ayudan a divulgar nuestra misión, sino despertar algunas reflexiones, despertar algunos momentos para seguir repensando este entorno digital que tanto disfrutamos. Exactamente, y que hoy permitieron que estuvieras con nosotros. Claro. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos vieron también. Un abrazo, Javier. Bueno, y entonces, Fernando, se nos terminó el programa. Se nos acabó el programa, fue muy rápido, la verdad. Sí, nos quedamos sin la sección de caja de herramientas, así que la próxima semana tendremos a Facundo acá con sus recomendaciones. Que nos deleite con su historia. Ya le voy a mandar un mensajito para que termine de contar otra historia como la que creó ese día. Exacto. A todos ustedes les agradecemos mucho por estar acá. Los invitamos a entrar a nuestras redes, a www.learningteam.net, donde van a encontrar las bases de este concurso Voz al Mundo, o si no, también en familiamente.com pueden entrar ahí, y acuérdense que igual después lo van a ver en los posteos de las redes sociales. El viernes estamos en un congreso, primer congreso de educación artística de Santa Fe, así que ahí lo vamos a estar posteando para que nos sigan. Exactamente. Muchas gracias a todos. Feliz tarde, hasta la próxima semana. Chau. Lanzo mi voz al mundo para que se encuentre con la tuya y para que mi historia sea también tu historia.